Hermanos, hoy vamos a ver una entrevista muy oscura y perturbadora. Porque vamos a escuchar a un hombre que asesinó y crucificó a un pastor. Crucificó a un pastor. Y lo hizo convencido de que Dios lo envió a hacerlo. Es decir, él estaba convencido de estar obedeciendo a Dios mientras hacía algo tan oscuro y horrible. Desde ya les digo, esta no es una historia para tener miedo, sino para poder abrir nuestros ojos a la guerra espiritual que estamos viviendo. Porque, nada, juzguenlo ustedes, pero yo realmente creo que esto es puramente satánico. Puramente satánico. Les voy a poner la entrevista y sobre el final les haré mis reflexiones y mis comentarios. Hola, señor Chief. Estoy bien. ¿Cómo estás? ¿Mataste al pastor Bill Shaneman? Sí, ¿Por qué? porque es una larga historia, pero para resumirla, solo Yahweh es Dios. Es el Esto es un error de la traducción. Cuando él diga Yahweh, se refiere a Yahvé, Jehová. Solo Jehová es Dios. Eso es lo que está diciendo. primer mandamiento. Es el mandamiento más importante de todos. Los predicadores, en mi opinión, están desviando a los rebaños. Están predicando que Jesús es el único Hijo de Dios y también Dios. Eso no es lo que dijo Dios. Muy claramente, Él dijo que solo Él es Dios. Es el primer mandamiento. Y así, con la creencia de que Jesús es el único Hijo de Dios y Dios, las leyes de Dios fueron anuladas por completo. Hay 13 tribus de Israel. Así que lo que quería hacer era ejecutar y crucificar a 13 sacerdotes y poner una de las tribus de Israel en cada una de sus orejas derechas, lo cual hice con este sacerdote. Puse la tribu de Benjamín y luego el 14º. Quiero hacerlo por Adán, porque claramente Adán fue el único hijo creado por Dios a su imagen, como cuenta la primera historia en la Biblia. ¿Sientes que la diferencia está entre la gente común que cree en Dios y los pastores o predicadores? ¿Hay una diferencia? Una diferencia enorme, porque el primer mandamiento es el mandamiento más importante de todos. La pornografía, las drogas, la santidad del matrimonio está completamente erosionada. Allá afuera es despiadado. Alguien como yo está vendiendo desde la prisión. ¿Sabes? Las prisiones están inundadas de drogas. Y pienso para mí mismo, el mundo es un desastre. ¿Sabes? Pero si hablas de pecado, el asesinato es un pecado. Bueno, sí, es un pecado. Pero Dios también nos ordenó ejecutar a cualquiera que predique que alguien que no sea Él es Dios, porque es así de serio. Afirman que Jesús es Dios y que alguien distinto de Dios es Dios. Entonces, ¿qué es esto? ¿Jesús es el único Hijo de Dios? ¿Basura en la que me criaron para creer? Eso no es lo que dijo Dios. ¿Y cuándo se hizo realidad este plan? ¿Estás pensando en esto? ¿Quieres llevar a cabo esta lista negra? Sí, Lista objetivos. seguro. 14 pastores. Así es. Alrededor de la nación para rodear la nación. Empezando en Arizona. Empezando en Arizona, donde nací. Donde comienza es donde termina, como el jardín del Edén. ¿Cómo elegiste a estos pastores y predicadores? Simplemente dejé que el Espíritu me guiara a donde fuera que llegara. Y el primero al que fui fue Olive Street, la iglesia de Cristo. Y pensé, bueno, eso tiene sentido. No debería haber una iglesia de Cristo. Solo debería haber una iglesia de Yahweh. Entonces llegas a Phoenix. Llego a Phoenix. Simplemente armé una tienda de campaña bajo un árbol en Olive Street. Y seguí a ese sacerdote a su casa el domingo después del servicio de Pascua. Y cuando entró en su entrada, 2 mujeres salieron del garaje. No me interesa ejecutar a nadie más que a los pastores o pastores que desvían al rebaño. Entonces me dije a mí mismo, está bien, necesito encontrar pastores o sacerdotes que vivan solos. Y así monté otra tienda de campaña, saliendo de Carefree Highway entre las calles 24 y 16. Y yo estaba mirando esas iglesias. Y entonces me topé por casualidad con la iglesia New River. Y lo seguí hasta casa. Y vi que vivía solo. Entonces no tuvo ningún contacto previo con el pastor Bill. 0. No quería ningún contacto previo. Mi único criterio fue que estás rompiendo el primer mandamiento. El pastor Bill era inocente. ¿Inocente? Desde tu perspectiva no hay nada peor que romper el primer mandamiento. Todo lo que tienes que hacer es adorar a Jesús y vas al cielo. Todos tus pecados son perdonados. Eso no es lo que dijo Dios. ¿Pero crees que Dios iba a perdonar tus pecados? Absolutamente. Él perdonará mis pecados.
es un Dios que perdona, es un Dios amoroso. ¿Cómo justificas eso? Quiero decir, si matas a alguien o intentas matar a varias personas, ¿cómo funciona eso? Es un mandamiento sagrado librar a todo Israel del mal y de cualquier peligro. ¿Ves, Bill? Sí, Sigues a su casa. así es. ¿Qué pasa después? Entonces lo sigo hasta su casa. Veo que vive solo. Está bien, regreso a la casa o regreso al desierto donde estoy acampando. Necesito armas, ¿verdad? Necesito algo con lo que ejecutarlo. Así que entro a una casa. Camino hacia una casa y entro en ella. No hay nadie viviendo allí. Y estoy en Phoenix para la tribu de Benjamín. Es la primera tribu. Y hay un rifle debajo de la cama que tiene pintado Phoenix Benjamín, que era un pelícano. Pero pensé, ¿Benjamín Phoenix? ¿Eso es lo que se supone que debo usar? No lo sé. Simplemente fue una coincidencia loca. Estás escondido afuera. Estoy escondido afuera de la casa. Los helicópteros encima de mí estaban quizá a 5 cuadras de la casa porque corrí por la montaña. Luego esperé a que el helicóptero se fuera. He hecho esto. He estado entrando y saliendo de prisión, así que lo sé. He huido de la policía probablemente unas 100 veces en mi vida. Así que me voy. Y luego cuando regreso a la casa más tarde, después de que todos los policías se van, mi auto lo confiscaron. Se lo llevaron, así que ahora no tengo vehículo. Así que volví a entrar a la casa porque sé que hay una camioneta en el garaje. Tomé los suministros que necesitaba para hacer la ejecución y manejé desde ahí hasta la casa de Phil como a las 2 de la mañana en una noche de domingo y lo ejecuté. Y luego lo crucifiqué. Lo clavé a la pared, lo atornillé a la pared. Es rápido. Quiero decir, ya sabes, simplemente no quería eso. No quería que fuera sangriento. No quería que fuera doloroso. No estoy tratando de torturar al tipo. Solo quería ejecutarlo rápidamente. Así que simplemente puse mi mano sobre su boca y le dije que se quedara quieto, que no se moviera y esperé hasta que dejara de respirar. ¿Qué sentiste en ese momento? Sabes, estoy ejecutando un plan. Y entonces, en ese momento, quería asegurarme de que no fuera a empezar a respirar de nuevo. Luego tomé un detector de vigas, encontré las vigas en la pared y tenía un taladro eléctrico. Y lo puse en posición de cruz en la pared y lo atornillé a la pared. Y luego le puse una corona de espinas en la cabeza. Y en una correa de cuero, como una correa de cuero, había grabado con martillo la tribu de Benjamín en hebreo, en letras hebreas, en letras grandes. Y en el otro lado tenía el primer mandamiento en letras hebreas, que Yahavá solo es Dios. Y colgué eso de su oreja derecha con algo así como un oxidado trozo de alambre que pasé por la correa de cuero que ya tenía preparada. Así que simplemente lo atravesé por su oreja y lo colgué. Así que está crucificado en contra de la ley con la imagen de Jesús. Porque lo que estoy diciendo es que lo que tú predicas no es lo que Dios dijo. Es lo opuesto a lo que Dios dijo. La gran mayoría de las personas que entrarían en esa escena, la escena del brutal asesinato de Bill, ¿te sentías completamente satisfecho con lo ocurrido? No lo estaba, ¿sabes? Quiero decir, mira, no está en mi corazón andar matando gente. Mira, él es mi papá. Así que, ya sabes, tú predicas, alguien más es, ya sabes, su hijo que no es su hijo. Bueno, ¿dónde está Jesús en la Biblia? Pero sé que tú también tienes una familia. Bill tiene una familia. ¿Pensaste en eso en algún momento? No, estoy pensando en las familias que están en total destrucción, ya sabes, por seguir estas falsas enseñanzas y no obedecer a Dios y no dar, nuestro Creador, el respeto por dar vida a las familias desde el principio. ¿Sientes remordimiento por aquellos que perdieron a Bill como parte de su familia? ¿Su ¿Padre? Bueno, quiero decir, no, porque yo perdí a mi familia. Él borró a mi papá. Dice que alguien que no es mi papá es Dios. Siento remordimiento, pero tú... Tu papá está vivo. Bueno, mi padre humano está vivo, pero no lo considero mi papá. Pienso en Dios como mi papá. ¿Cuándo sucedió eso? Eso sucedió hace ya aproximadamente 9 años. ¿Por qué hace 9 años? ¿Qué pasó? Una luz atravesó el techo de mi celda y entró en mí. Y desde entonces veo la estrella de David. ¿Pensaste que ibas a salirte con la tuya? No planeaba salirme con la mía. Sé quién soy. Dios nunca permitiría que pase el resto de mi vida en la cárcel. Y nunca permitirá que nadie me ejecute. Por eso dije, pongan la fecha de ejecución ahora mismo. Dios nunca jamás sacrificaría a su hijo. Si tenías 14 que querías llevar a cabo, Así es. ¿no habrías intentado salirte con la tuya para poder llevar a cabo los 14? Sí, intenté llevar a cabo los 14.
Pero obviamente te atraparon después del primero. Eso, Es correcto. si hubieras salido impune del asesinato de Bill, ¿a dónde ibas a ir después? Ahí fue donde me atraparon, en Sedona. Sí, en Sedona. Por eso tuve el intento. Había 2 sacerdotes y tenía a ambos, lo iba a hacer. Efraín y la tribu de Manasés eran los siguientes. Tenía hechas ambas etiquetas de cuero, ambas coronas de espinas. ¿De dónde sacaste una corona de espinas? En el desierto, ya sabes, los árboles que tienen espinas. La corté y fabriqué una corona de espinas. Simplemente en un círculo, ¿sabes? Así que tenía a esos 2 sacerdotes en la mira. Estaba en camino de meterme en la parte trasera del auto del segundo sacerdote y una anciana se me puso enfrente. Perdí mi vehículo porque tuve una persecución a alta velocidad con la policía en la camioneta robada en Sedona. Me escapé. Corrí montaña arriba. Logré alejarme de todos los policías. Caminé de regreso hasta mi tienda de campaña y todavía estaba, ya sabes, enfocado en esos 2 sacerdotes. Pero quería tanto mi objetivo que me negué a irme, así que caminé todo el camino de regreso porque la persecución a alta velocidad probablemente fue de unas 10 millas. Sabes, duró un buen rato. Iba muy rápido. Regresé a mi tienda como a las 3 de la mañana, me levanté en la mañana. Entonces, si no te hubieran atrapado, ¿planeabas cometer un asesinato al día siguiente? Sí, lo intenté ese día. No pude entrar por la parte de atrás. ¿Estaban los pastores? El parque de los sacerdotes está justo enfrente de la Santa Cruz. Así que pensé, hombre, tengo que seguirlo hasta su casa, pero perdí la camioneta. La razón por la que me atraparon fue porque estaba buscando un vehículo para robar, para poder seguirlo. Por eso activé la alarma en esa casa y entré al garaje, esperando que hubiera un vehículo extra. Si hubiera tenido un vehículo, esos 2 ya estaban acabados. No tenían ninguna oportunidad. ¿Tu último sacerdote fue donde te bautizaste? Así es. ¿Por qué esa iglesia estaba en tu lista? Es personal porque yo comencé en Phoenix. Empieza en el Jardín del Edén, termina en el Jardín del Edén. Yo empiezo en Phoenix, donde nací, extraño la vida, y luego voy a terminar en Phoenix, donde fui bautizado, lo cual no aprecio cuando tenía 3 años por mis padres. Sabes, estoy bautizado en una creencia que es completamente falsa. Y de ahí fue Las Vegas, Nevada, Portland, Oregón, Seattle, Washington, Billings, Montana, Detroit, Michigan, Nueva York, Charlotte, Carolina del Norte, Mobile, Alabama, Beaumont, Texas, en El Paso, Texas. Así que 4 de ellos iban a ser atacados en Arizona. Así que estaba rodeando los Estados Unidos. ¿Cómo elegiste esos estados? Solo para rodearlo. ¿Así que no tienes ningún remordimiento por este asesinato? No. No solo no tengo ningún remordimiento. Planeo cumplir lo que empecé. Si mi padre me pone en una posición de autoridad en esta tierra, ejecutaré a cada sacerdote y quemaré cada iglesia hasta los cimientos. Probable estés en prisión el resto de tu vida. Eso es lo que crees. Quiero la pena de muerte porque quiero mostrarte que no puedes matar al Hijo de Dios. Esa historia es una tontería. Así que si te dan la pena de muerte, no es probable que te ejecuten rápidamente. Bueno, la quiero rápido para que podamos poner esto en marcha y mostrar exactamente lo que intento hacer. ¿Querrías ser crucificado? No podría pasar. ¿Pero sería eso algo? Tan solo como... Golpear mi pie contra una piedra. Quiero decir, los policías, los perros, venían hacia mí. Vi que mi padre tenía ángeles, simplemente. Los dirigía a la izquierda, los dirigía a la derecha. Ninguno me mordió. ¿Pero cómo te sentirías si alguien te crucificara? Buena suerte intentándolo. Tengo un plan para librar a esta tierra del mal. Quiero decir, ¿de verdad crees que esto es normal? Creo que estos son los tiempos finales. Estos son los últimos días. Yo soy el león. Me llaman malvado. Y el predicador que predica que alguien distinto de Dios, el hijo de Satanás, es considerado bueno. ¿Y entonces qué hice? Hice huelga porque soy el padre mayor de todos y papá va a hacer huelga. ¿Crees que eres un monstruo? Creo que soy un monstruo. No. Es un asesinato espantoso de otra persona. La mayoría de la gente lo consideraría monstruoso. ¿Seguro? Por supuesto que sí. No. ¿Crees que eres? No. Me considero más bien un santo. Quiero decir, desde tu perspectiva, eso es asesinato. No matarás. Ese es uno de los 10 mandamientos. Pero también Dios. Él ordena que si alguien predica que alguien fuera otro, que Él es Dios, debemos apedrearlo hasta la muerte y debemos ejecutarlo. Y entonces estoy siguiendo esa ley. ¿Dios me pidió que hiciera esto? En absoluto. Lo hice por mi cuenta porque me enfermé, me cansé y me harté. Seleccionar mandamientos a seguir y los que no. Seguro.
¿Cómo lo eliges y por qué? Bien, entonces es difícil, ¿verdad? No matarás. Este es un mandamiento claro. También hay un mandamiento que dice que si alguien predica que hay otro Dios aparte de Dios, debemos ejecutarlo y eliminar el mal de Israel. Así que estoy obedeciendo ese mandamiento. ¿Estás ¿Eligiendo lo que te conviene? No, estoy eligiendo los mandamientos de Dios. Así que sí, podrías decir, oye, por un lado Dios dice, no matarás. Pero por otro lado, bueno, sí, pero el mandamiento de no matarás, en un sentido más profundo y espiritual, significa no guardar enojo, resentimiento o cualquier tipo de rencor en tu corazón hacia tus hermanos, y mucho menos herirlos de tal manera que mueran, ya sea física o espiritualmente, causando un daño irreparable. Si alguien está quebrantando los mandamientos de Dios, como ya sabes, durante el Sabbat, tú tienes... Interpreta esto como creas conveniente. Así lo ordenó Dios. Así lo ordenó Dios. No creo que Dios haya dicho, vayan y asesinen a los pastores. Él simplemente no lo hizo. Él no me dijo que hiciera eso, en absoluto. Eso lo hice por mi cuenta, pero es un mandamiento. Está en la Biblia que sí, ya sabes, si alguien predica que alguien que no sea Dios es Dios, quebrantando el primer mandamiento, el castigo por quebrantar el primer mandamiento es la muerte. Si reemplazas quién es mi padre, te voy a clavar contra la pared. Eso es realmente brutal. Bueno, la vida es brutal. Satanás es brutal. Hermano, qué picante esto. Yo había escuchado una parte, no lo había escuchado completo, que estoy bastante choqueado y estoy seguro que ustedes también. Qué fuerte escuchar a alguien que cometió estas atrocidades, no mostrar un signo de arrepentimiento y estar convencido que lo que hizo está bien. Bueno, eso creo que ya lo hemos escuchado en otras entrevistas de asesinos seriales y tal, pero este está convencido que lo que hizo fue para honrar a Dios, ¿no? Y yo realmente pienso que este hombre no es un simple loco, sino que fue engañado. Porque él relata cómo se le apareció una luz en el cielo y demás. Y yo creo lo que dice la Biblia en 2 de Corintios 11:14, que es que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, yo realmente creo que fue engañado por este espíritu religioso para torcer la Biblia y robar, matar y destruir, ¿no? Entonces, no hay mucho que comentar, solo me gustaría señalar dos cosas, ¿no? La primera tiene que ver con el peligro, ¿no? de una interpretación bíblica, vamos a ponerlo así, de un evangelio incompleto, ¿no? Como lo obsesionado que él estaba con el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, le hizo ignorar todo lo demás, incluyendo al Dios que se hizo hombre, ¿no? Entonces, su Dios era un Dios que no tenía gracia, que no tenía amor, que no tenía Cristo, y cuando vos estás sirviendo a ese tipo de Dios, deberías preguntarte, pero ¿esto es realmente Dios? ¿Esto es realmente Dios? Y lo segundo que me llamó mucho la atención es que este tipo estaba determinado a quemar iglesias, matar pastores, maestros, predicadores, porque odiaba a Jesús. Él odiaba a Jesús, odiaba el nombre de Jesús e intentó silenciar eso. Es como cuando los soldados están crucificando a Jesús, no se dan cuenta que están matando al que los va a salvar. Y este tipo no se da cuenta que está intentando borrar de la historia al hombre que puede salvarlo, que es Jesús. El pastor que falleció se llama Bill Shannon y creo que sería bueno que oremos por su familia. Pero creo que también tenemos que orar por la iglesia, porque, y hablo de la iglesia de Cristo en general, porque este tipo de cosas la verdad es que infunden cierto temor. No es mi propósito compartirla para que les dé miedo, pero es inevitable que pase. Es inevitable que en el contexto en el que vivimos, donde a veces quieren silenciar cosas que predicamos, a veces quieren... No, acá en Argentina había una frase que decía: la única iglesia que ilumina es la que arde, porque querían prenderla a fuego, ¿no? Y todo ese tipo de persecución, la verdad es que se va a acrecentar hacia el final de los tiempos. Y dijo muchas mentiras este hombre hoy,
Pero dijo una gran verdad, que estamos en los últimos días. Yo lo creo de verdad. Yo creo que si no somos de la última generación, somos de las últimas, ¿no? Entonces hay que orar por valentía, hay que orar por coraje, por fuerza, para poder cumplir a cabo con la gran comisión, ¿no? Jesús dijo en Mateo 24, entonces será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces, solo entonces vendrá el fin. Tenemos una gran tarea por delante, que es predicar. Y una manera de hacerlo quizás es reenviándole este testimonio a alguien, es compartiendo este link y pasándoselo por WhatsApp a algún amigo. Es teniendo una conversación mañana en tu trabajo que el Espíritu Santo te guíe a hacer. Nada, tremendo esto, terrible.